Pueden tomar su asiento, hermanos, y los niños, por favor, pueden salir a sus clases. Bien, hermanos, quiero agradecerle a Dios primeramente por esta oportunidad, ¿verdad? Que debo confesarles que la había estado evadiendo por mucho tiempo. Algunas veces ya me habían invitado algunos hermanos a que preparara un mensaje para los jóvenes o para las hermanas y no había aceptado. Pero el Señor tiene sus tiempos, hermanos, y hoy aquí estoy delante de ustedes esperando servirle, que el Señor me use, y para ponernos en las manos del Señor voy a hacer una pequeña oración, hermanos. Vamos a inclinar el rostro. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de mi parte, el que me pongas delante de tu pueblo, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje que me has dado, Señor, que primeramente es para mí, Señor. Te pido que a través de él, Señor, puedas bendecir al resto de la iglesia, Señor, y que de la manera que me he subido, Señor, así me permitas bajar también de aquí, Señor. Agradecido contigo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermanos, en 1 Corintios. Es en la lectura que hicimos apenas hace un poquito. Y voy a darle lectura al versículo 12. Corintios 10, versículo 12. La palabra del Señor dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Esta es una instrucción, hermanos. Nos está diciendo el Señor que nosotros debemos preocuparnos y mirar el no caer. El verdadero cristiano cae en el pecado. La iglesia está conformada por pecadores, por hombres que el Señor trajo aquí, hombres y mujeres desde luego, y que escogió de lo peor de la tierra, hermano. Nosotros somos eso, pecadores, justificados, tenemos a Cristo. Entonces nos dice que miremos en no caer, cuidemos de no caer. Debemos nosotros esforzarnos y tener cuidado en eso. Voy a mencionar a los ateos. Ateo, una palabra compuesta por dos, con una preposición que es la A, que quiere decir sí, y teos, Dios. El ateo es alguien sin Dios. El ateo proclama que Dios no existe, niega la existencia de Dios. Y la Biblia, en el Salmo 53, comienza con esta frase: dice el necio en su corazón, no hay Dios. De manera que el necio y el ateo es la misma persona. Necio y ateo es lo mismo. Ambos niegan la existencia de Dios. ¿Sí? La Biblia nos define más claramente todavía lo que es el necio. Y por allá en Proverbios dice que, en Salmos también, dice que el hombre necio no sabe. Y los que no saben, nosotros les llamamos ignorantes. Alguien que no sabe es un ignorante, ¿verdad? Entonces, necio, ateo, ignorante, para entender bien de lo que vamos a hablar. Pero luego, también la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el necio es comparado con un animal. En Proverbios 26 lo compara con un perro, hermanos. Dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite sus necedades. Imagínese usted. En realidad, en la segunda carta de Pedro, él compara a los inconversos, al hombre y a la mujer,
con dos animales también con un perro y con una puerca. Luego vamos a ir a esa cita más adelante. Dice la Biblia en Eclesiastés 2:14, entonces que el necio anda en tinieblas. Nosotros hemos aprendido que Dios es luz, ¿verdad? Y que el cristiano anda en luz, o sea, con Dios, ¿sí? Bueno, entonces necio, ignorante, ateo, perro, son sinónimos, todos ellos, ¿sí? Porque niegan la existencia de Dios. Hay ciertos grupos religiosos, conocemos varios, no los voy a nombrar, pero se proclaman a sí mismos como cristianos. Sin embargo, al igual que el necio, que el ignorante, que el ateo, niegan cierto conocimiento del Señor y de su obra. ¿Y de qué hablo? Niegan, por ejemplo, el juicio que las naciones van a enfrentar, ¿sí? Niegan la necesidad del arrepentimiento para salvación. Conocemos a esos grupos, sabemos lo que creen, ¿sí? Pero nosotros, los cristianos, sabemos, porque leemos la Biblia, escuchamos los mensajes de predicación, sabemos lo que dice en este sentido. Vea por favor Mateo 25. Mateo 25. Le voy a dar lectura a algunos versículos del 31 al 34 y luego el 41. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, del 31 al 34 y luego el 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo, hermanos. Un día vamos a estar delante de Dios y Él va a separar a unos y a otros, y nosotros ahorita podemos escoger de qué lado queremos estar ese día. ¿Quiere usted estar del lado derecho? Yo creo que sí, está aquí, ¿verdad? Bien, hoy podemos decir que con tristeza, lo digo, hermanos, en las iglesias cristianas, incluso en las de nuestra denominación, hay personas que intelectualmente han reconocido que hay un Dios, no lo niegan, no son ateos, no concuerdan con la definición del ateo, porque reconocen que hay un Dios, ¿verdad? Incluso, hermanos, dicen creer en Jesucristo, ¿sí? Y hasta llegan, si les damos tiempo, a expresarse como nosotros. Buenos días, hermano, Dios le bendiga, hermano, lo amo en el Señor, hermano, ¿sí? Llegan a confundirse entre nosotros, ¿sí? Y nosotros pues les regresamos también y les decimos hermanos, ¿sí? Cometemos un error, pero también les decimos hermanos. Pero la Biblia habla de estas personas en Mateo 7, por favor, 7:21. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Estamos diciendo entonces que estas personas son unos falsos convertidos, ¿sí? Aquellos que profesaron la fe sin llegar al arrepentimiento, sin reconocerse pecadores. Ayer mismo en nuestra campaña de evangelización sabatina de ayer por la tarde, que duró menos de 2 horas, hermanos, encontramos personas que declaraban que ellos tenían su destino marcado, ¿sí? Y que no les importaba si un día iban a enfrentar el juicio. Hablé con una persona así, si ese día llego y el Señor dice que me voy al infierno, pues ni modo, dice. No le importa, no les importa enfrentar eso. Hubo otra persona ahí mismo que sí se vio preocupado, pero que le ganó la influencia de los demás. Eso lo percibió mi hermano Damián mientras yo hablaba con esta persona. Pero yo sí lo vi tembloroso cuando reconoció que era pecador y que merecía el infierno. Sin embargo, en las iglesias, hermanos, tenemos personas que profesan ser cristianos, pero nunca han recibido al Señor verdaderamente. Y están los falsos convertidos, pero también hay algunos que ni siquiera hacen profesión de fe. Voy a hablar hoy, tuvimos hace un momento la bienvenida. Y en esta bienvenida, hermanos, yo he tenido testimonio de algunas personas que nos visitan, de cuán bien se sienten con la bienvenida que les damos. Cuando toda la iglesia se levanta y les dice, bienvenidos, yo creo que se estremecen ellos, ¿sí? Y se sienten muy bien. Y algunos visitantes se sienten también que continúan viniendo a la iglesia y después de algunas visitas ya dejan de ser visitantes y de pronto nuevamente el error que cometemos nosotros, como ya los estamos viendo continuamente, empezamos a llamarles hermano. Hola hermano, ¿cómo te fue esta semana? ¿Verdad? Y poco a poco, él no ha hecho una profesión de fe, pero poco a poco, por el trato que le estamos dando, porque le estamos diciendo hermano continuamente, llegan a creer que son hermanos, ¿sí? De esa manera, sutilmente, nunca aceptan a Cristo y pueden llegar a asociarse a un ministerio. Más adelante veremos un caso en la Biblia en donde así pasa. ¿Sí? Estas personas, los falsos convertidos o el visitante que por costumbre llega a creer que es salvo, sí, tienen una doble vida, hermanos. Una doble vida. Yo puedo decir que he sido testigo de personas, voy a decir porque no voy a decir hermano, que salen corriendo de aquí hasta cierto área en donde creen que ya nadie de la iglesia lo está viendo y sacan su cigarro y están fumando, ¿verdad? Los corretea la ansiedad del vicio. Pues que eso no lo han puesto en las manos de Dios. Si verdaderamente son cristianos, se tienen que esforzar por dejarlo, porque están ofendiendo a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces estos solamente los domingos actúan como cristianos, pero el resto de la semana viven como siempre han vivido. El falso convertido busca el pecado. Gracias, hermano. El falso convertido busca el pecado. ¿Sí? El cristiano, el verdadero cristiano, cae en el pecado. Por eso, 1 Corintios 10:12, miren que no caiga. ¿Sí?
el falso convertido practica el pecado. Y caer y practicar el pecado es muy distinto. El que practica el pecado lo busca y lo disfruta. Y no tiene la más mínima intención de abandonar el pecado. Por eso digo que alguien que está practicando el pecado, es porque nunca se ha arrepentido para convertirse a Cristo. Por eso he considerado importante que analicemos este asunto, hermanos, pues un poquito con mayor profundidad a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Dios, por medio del apóstol Juan, nos dejó la primera carta de Juan, nos dejó estas 3 cartas, pero básicamente la primera carta de Juan es un examen, hermanos, un examen que si usted lo usa para examinarse a sí mismo, llegará a tener la certeza de la salvación. Y así es como se titula el mensaje de hoy, la certeza de la salvación. ¿Sí? Y quiero que abra por favor en la primera carta de Juan, hermanos. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor así, usted me escucha por favor en silencio. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí encontramos el propósito de toda esta carta. Dice que se ha escrito para que sepamos que somos salvos. Ese es el propósito. Y para los que aún no son salvos, dice, para que creamos para ser salvos. Si usted ya cree en esta carta, encontrará la certeza de la salvación, ¿sí? Para que sepa que es salvo. Y si usted no cree, encontrará para que crea, para ser salvo, ¿sí? Ese es uno de los propósitos. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, por medio de el creer, ¿verdad? El creer para salvación va más allá, hermanos, de solo creer intelectualmente, como decíamos. Creer para convertirse a Cristo abarca el arrepentimiento y la confesión de sus pecados, ¿sí? Y hay una pequeña historia que apenas acabo de ver en internet, que una hermana de aquí compartió en internet. Es ya antigua la historia, pero que habla muy bien de los ateos, ¿verdad? Y dice que una persona entró a una barbería a arreglarse su pelo, llegó, se sentó, este hombre cristiano llevaba su Biblia, y mientras le arreglaban el pelo, abrió su Biblia y estuvo leyendo. Y el barbero le cortaba y volteaba y veía, y finalmente terminó de cortarle su pelo. Entonces este hombre cerró la Biblia, y cuando se levantó, el barbero le dice, señalando la Biblia, yo creo que Dios no existe. ¿Cómo que no existe?, le dice el hombre. No, dice. ¿Y por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantos hombres malos? El cristiano le dio vueltas a su mente a ver qué le respondía, ¿verdad? Y no encontró qué responderle, y se despidió amablemente de él diciéndole, nos vemos la próxima vez. Sale del establecimiento y al abrir la puerta ve a su izquierda a un joven con el pelo largo, barbón. Entonces ahí el Señor le iluminó y le dijo, esa es tu respuesta.
invita al joven a que le acompañe adentro del establecimiento con el barbero y le dice, ¿sabes qué, señor barbero? Yo creo que los barberos no existen. ¿Cómo de que no existen? Le dice, si aquí estoy yo soy barbero. No, no existen, porque si existieran barberos no hubiera greñudos como este. No, pero es que hay muchos greñudos, pero ¿por qué no vienen al barbero? Exacto. Hay muchos hombres malos, hay mucha injusticia, porque el hombre no viene a Dios, ¿verdad? Y esto es para hablar de los ateos, hermanos. En 1 Juan 2:1, el Señor nos invita, 1 Juan 2:1 nos invita a no pecar, ¿sí? 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Dios promete salvar al que se arrepiente, al que confiesa sus pecados y se aparta de ellos y pone su fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que sin arrepentimiento no hay salvación, ¿sí? Por eso somos exhortados a no pecar. Finalmente, en cuanto al propósito de esta carta, dice que se escribió para que nuestro gozo sea cumplido. En 1 Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que seamos salvos, que sepamos con certeza, que estemos seguros de que nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Para eso escribió esta carta, ¿verdad? Esta experiencia que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo produce gozo en nuestra alma. Se cumple entonces nuestro gozo. Esto es en general el propósito de la primera carta de Juan, para llevarnos hasta este punto de la certeza de nuestra salvación. Para ello hay varios puntos más de reflexión y vamos a dar poco a poco a pasar por ellos, ¿verdad? El punto número 1, una pregunta. ¿Hago y soy lo que digo? Estamos hablando de nuestro testimonio. ¿Hago y soy lo que digo? En 1 Juan 1, del 6 al 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos una cosa, pero hacemos lo contrario, ahí hay un problema, hermanos. ¿Sí? Si nosotros decimos que somos cristianos y no actuamos como cristianos, algo está mal. Algo está mal. Porque el cristiano no practica el pecado. Eso lo hacen los falsos convertidos, o aquellos que por estar asistiendo a la iglesia llegan a creer que son cristianos. Ya dijimos que el creyente cae en el pecado. Y cuando eso pasa, hermanos, el creyente se siente horrible, ¿no? ¿Sí? Y al mismo tiempo se siente impulsado para ponerse a cuentas con el Señor. Contristamos al Espíritu Santo. ¿Sí? El cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. Es el que nos redarguye y nos impulsa a abandonar el pecado. El otro, en cambio, el falso convertido, busca la ocasión. Busca la ocasión para pecar y lo disfruta, como ya habíamos dicho. No se siente mal por estar pecando, porque no tiene al Espíritu Santo que le redarguya. Nunca se ha arrepentido para salvación. Recordemos que hay arrepentimiento para salvación y arrepentimiento para santificación, que es lo que un creyente verdadero tiene. Cuando el Espíritu Santo nos contrista, es para arrepentimiento de santificación.
para que definitivamente dejemos aquello que estamos haciendo. Y entonces surge otra pregunta. ¿Es usted como aquellos que van diciendo, yo soy cristiano, pero un día al mes me voy al antro y no va a predicar, hermano, ¿verdad? O dice, yo soy cristiano, pero salgo de aquí, digo maldiciones y necedades. O soy cristiano el domingo, pero entre semana golpeo y maltrato a mi esposa. Mi esposa aguanta mucho. No es cierto. Si usted se identifica con alguna de estas cosas, hermano, pues tengo que rectificar yo, entonces no le voy a decir hermano. Si usted hace algo de esto, lo más seguro es que no es algo. Sí. Hace unos días tuvimos la Semana de la Juventud, ¿verdad? Y el hermano Guillermo nos pidió a los que estábamos presentes que nos memorizáramos 1 Juan 2:6. ¿Y cómo dice que dice, jóvenes? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si decimos que somos cristianos, actuemos como cristianos, tratemos de imitar a Cristo, seamos como Cristo. Esa es nuestra aspiración, ¿verdad? Ser como Él. Y el Señor terminará la obra, dice. ¿Sí? Vea por favor 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De manera que si usted está pecando, usted anda en tinieblas, no anda en la luz. Y a pesar de que usted afirme con la boca que es cristiano y con sus actos demuestra lo contrario, el fruto de su vida tarde o temprano demostrará que no es salvo, que no está con Dios, que no anda en la luz. ¿Sí? El verdadero cristiano anda en la luz, imita a Cristo, anda como Cristo anduvo. Y por eso nosotros aprendimos que allá en Capadocia, no, aprendimos cuando les llamaron por primera vez cristianos en la escuela dominicana, ¿verdad? Y en aquel tiempo, hermanos, cristiano lo usaban de manera despectiva, pequeños cristos, ¿sí? Pero llegó a tomarse ahora como imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, cristiano. Pero lo hicieron en aquel tiempo como pequeños cristos, ¿sí? De manera que nuestro testimonio debe concordar con lo que decimos. Si decimos que somos cristianos, actuemos como cristianos. De esa manera, si usted dice, sí, mi testimonio concuerda, pues es el primer punto a su favor. Póngale una marca, ¿sí? Punto número 2, hermanos. Me esfuerzo por obedecer al Señor. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? En esto sabemos. Es el propósito de Juan, que sepamos, ¿verdad? Una de las características en la vida de un cristiano es que diariamente se esfuerza para obedecer a Dios. Porque el que realmente se convierte a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, que siempre están juntas, hará obras dignas de arrepentimiento. Y allá en Hechos 26, del 19 al 20, se lo voy a leer si quieren no lo busque. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí Pablo está presentando su testimonio al rey Agripa
Y él dice, no fui rebelde, fui obediente. Pero para hacer todo lo que hizo, dice que anunció el Evangelio primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. No fue una tarea fácil, tuvo que esforzarse. Por eso decimos que el verdadero cristiano diariamente se esfuerza para obedecer a Dios, ¿sí? Pablo se esforzó por llevar el Evangelio a los gentiles y sabemos todo lo que pasó. Hizo un gran esfuerzo, más allá de lo que muchos de nosotros pudiéramos siquiera imaginarnos en hacer. En vez de desobedecer a Dios, el cristiano procura lo opuesto, obedecerle en todo. En vez de hacer su propia voluntad, se va a esforzar para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Conocí el otro día de una experiencia de una pequeñita de escasos 6 años, que su mamá le dijo, a partir de hoy, tú vas a limpiar los trastes. 6 años, pequeñita, no alcanza el fregadero. La niña se emocionó y dijo, sí mamá, yo los limpio, yo los lavo. Entonces préstame tu mandil. Y corrió y arrimó una silla y se subió. La mamá le preparó el jabón, le puso los trastes y la niña lavó los trastes. Cuando la mamá vino a ver, era un tiradero de agua, de jabón por todos lados, y todos los trastes ya estaban acomodados en su lugar. Y por supuesto que muchos de los trastes tenían grasa y restos de comida. Era una niña de 6 años. ¿Pero qué hizo? Obedeció y se esforzó. Y sabemos que tarde o temprano esa niña va a dejar esos trastes relucientes, ¿sí? Y nosotros también, si obedecemos poco a poco, vamos a ir siendo mejores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el punto número 2. Punto número 3, hermano. Tengo amor por mis hermanos en Cristo. En 1 Juan 2, del 9 al 11, dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 Juan 2, del 9 al 11. Todo aquel, dice en Juan 3:15, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Imagínense qué tan importante es esto para Dios, hermanos, que nosotros amemos a nuestros hermanos, y que si llegamos a sentir contra ellos aborrecimiento, somos homicidas. Y dice que ningún homicida tiene vida eterna en él. Cuidado, hermano, trate de que le caiga bien todo el mundo aquí dentro, no se convierta en homicida, ¿sí? Porque si usted llega a odiar a uno de los hermanos, el Señor dice que usted no tiene la vida eterna en usted. Y eso sería muy triste, hermano. Sí, debemos amarnos unos a otros. Es tan importante este asunto que Dios lo repite varias veces en esta carta. Lo que estamos diciendo es que el verdadero seguidor de Cristo procurará imitar al que sigue, al Señor Jesucristo. Procurará andar como Él anduvo. El Señor Jesús andaba haciendo buenas obras, sanando, sacando demonios, y nunca rechazó a nadie, ¿verdad? Jesús nos amó tanto, hermanos, que se entregó en sacrificio por nosotros.
Y no estamos hablando de un amor sentimental, de abrazos y apapachos, de ay, te quiero mucho y no puedo vivir sin ti. No, estamos hablando de un amor de acción, un amor de sacrificio. Lo que hizo Jesús por nosotros es la muestra de amor más grande, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? No amemos de palabra ni de lengua. No nada más te amo en el amor de Cristo. Ya sé que tienes hambre, hermano, pero yo te amo, no te apures, ¿verdad? No, hermano, si tiene la oportunidad, pues ámelo y dígale, mira, hermano, no tengo mucho, pero te comparto esto en el amor del Señor, ¿sí? Decimos que el amor de Dios es acción, porque el amor de Dios nos disciplina, el amor de Dios nos pone límites, el amor de Dios nos corrige también, nos provee, nos consuela, nos anima cuando estamos decaídos. Es con este amor como el que Dios nos tiene a nosotros, con el que nosotros debemos amar a los hermanos. Y aquí sí tenemos que ser muy claros. La palabra de Dios nos dice que primeramente a los de la fe, ¿verdad? Primeramente debemos amar a nuestros hermanos en la fe. También nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y nosotros amamos a nuestros enemigos cuando hacemos nuestro mayor esfuerzo por alcanzarlos con el Evangelio de la salvación. Ayer fuimos 4, hicimos nuestro esfuerzo. No fue el mayor esfuerzo. La iglesia entera debería estar haciéndolo, pero no lo hemos hecho. ¿Sí? Punto número 4, hermanos. Amo al mundo y las cosas que en él están. Amo al mundo y las cosas que en él están. 1 Juan 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cómo sabemos si alguien ama al mundo? Y quiero decirles esto con mucho cuidado, hermanos, porque no quiero que usted se convierta en un árbitro que ande viendo a todos los hermanos a ver qué dicen, Esto es para que nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo sabemos si alguien ama al mundo y las cosas que están en él? Pues muy sencillo, solo tenemos que ver lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos, ¿sí? Dice en 1 Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si usted platica con alguien y ese alguien poco o nada habla de Dios, de Cristo, de la Biblia y de las otras cosas de arriba del cielo, y en cambio habla más del mundo, esto nos dice algo. ¿Sí? Son del mundo, dice 1 Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Sí? Ahora bien, no quiere decir que nunca hablemos de estas cosas. Estamos en este mundo, ¿verdad? No nos vayamos a confundir y comience a señalar a cada hermano porque dice, yo le voy al Atlas, yo le voy a las Chivas. No. Mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, cada hermano está en un proceso de crecimiento. Cada día que pasa, cada semana, cada año, debemos de notar nosotros que hablamos menos del mundo y hablamos más de Dios.
Esto denota un crecimiento espiritual, pero si no pasa eso, entonces sí, preocúpese, hermano. Si en lugar de hablar más de Dios continúa hablando siempre del mundo, entonces sí tenemos un problema, ¿verdad? Si el cristiano, como ama menos al mundo, pues habla más de Dios. Ama menos las cosas del mundo y más las de Dios. Entonces hablará acerca de Dios más y cada vez acerca del mundo menos, ¿verdad? Y no espere la perfección, hermanos, porque mientras estemos aquí, así vamos a hacer. Pero sí debemos de mantenernos alertas de qué dirección lleva nuestra vida en nuestro caminar en Cristo. Podemos vigilar de esa manera. ¿Qué sale de mi boca? Entonces ya sé que voy mal, debo corregir, ponerme a cuentas, leer más la Biblia, orar, ¿verdad? Congregarme, tener compañerismo. Esto nos sirve pues para corregir, para mantenernos alertas en la dirección que lleva nuestra vida. Punto número 5. Estoy dispuesto a permanecer en comunión con los hermanos en Cristo. Primera de Juan 2:19 dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De quiénes habla este pasaje, hermanos? No está hablando de los que se van de aquí y van a otra iglesia. No está hablando de eso. ¿Sí? No. Aquí está hablando de alguien que se aparta completamente del compañerismo cristiano. Cuando Juan nos dice que alguien sale de nosotros, de los cristianos, es porque no era de nosotros, él no era cristiano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, él no pertenecía a este cuerpo, ¿sí? Se aparta porque no es de Cristo. Aquí en la Biblia también tenemos un ejemplo muy claro de esto. Mencionaba que algunos falsos convertidos llegan incluso a colaborar en ministerios. Quiero que busque por favor 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Y dice de esta manera. Voy a tomar un poquito de agua. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas abandonó o desamparó a Pablo. Dice que amó a este mundo. Demas me ha desamparado amando este mundo. Y la Biblia nos dice muy claramente, ahorita lo vamos a ver, lo que pasa con los que aman el mundo. Demas salió de entre los cristianos porque amaba este mundo. Y por favor ahora busque Santiago 4:4. Estamos cerquitas de todas estas. Santiago 4:4 y vea, le voy a decir lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendemos entonces que Demas, amando el mundo, apostató de la fe. Apostató de la fe. En aquellos tiempos, todavía ocurre, en aquellos tiempos apostatarán de la fe, dice la palabra. Y dice que el amar al mundo
nos convierte en enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, necesitamos reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y esa reconciliación se encuentra en Cristo, ¿sí? Vea lo que dice Romanos 5:10. Y si alguien necesita la reconciliación de salvación, entonces no es salvo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El enemigo de Dios, pues, necesita reconciliarse recibiendo a Cristo para ser salvo. Demas no era salvo, era un falso convertido. Y Pablo lo menciona en varios pasajes. Colaborador, junto con Lucas, con Tito, colaboraba con Pablo. Y la misión de Pablo era titánica, hermanos, y necesitaba hombres realmente fieles. Y miren dónde estaba Demas, y no era salvo, porque amando al mundo lo desamparó. Se apartó y se volvió al mundo. Punto de reflexión número 6. ¿Somos hacedores de justicia? 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este punto es muy similar al segundo, ¿verdad?, que tocamos, el de la obediencia. Pero aquí vamos más allá de la obediencia, de solo hacer lo que se nos manda. Siervos inútiles somos, ¿sí? El cristiano obediente procurará, y este procurará se esforzará, ¿sí? Será diligente, se esforzará más allá para hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Como hijos obedientes nosotros le hemos entregado a Dios nuestra vida, pero el Señor quiere todo de nosotros. Y todo, aquí les voy a dar una pequeña lección de griego, hermanos. Todo en griego quiere decir todo. Todo en griego quiere decir todo. El Señor quiere todo de nosotros. Vea Proverbios 23:6. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, ¿sí? Entonces el hijo obediente va más allá y le entrega el corazón a Dios y mira por sus caminos. Y entonces el que le entrega el corazón a Dios podrá decir, como Pablo escribió allá en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que nosotros, dice que entregamos nuestro corazón y que nuestros ojos miren por sus caminos. Esos caminos están de Dios preparados con buenas obras para que nosotros vivamos en ellas, ¿verdad?, haciéndolas. Es cuando nosotros hacemos justicia, cuando andamos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Para eso, para que anduviésemos en ellas. Dios se agrada del que así anda. El cristiano guardará los mandamientos, pero también procurará hacer las cosas que son agradables delante de Dios, y hay recompensa. Vea lo que dice 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas, no solamente guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y son las buenas obras que Él preparó de antemano.
¿sí? Punto número 7, hermanos. Son muchos, ¿verdad? No se preocupe. Aquí no estamos en el segundo piso, nadie se va a caer si se duerme. Dice, huyo, me alejo del pecado. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Aquí no hay margen de error, hermanos. La palabra de Dios dice que todo, ¿verdad? Ya no necesitan otra lección de griego, ¿verdad? Todo, significa todo, ¿sí? No algunos, no unos sí y otros no. Todo el que tiene esta esperanza. Si usted tiene esta esperanza, dice que usted se debe purificar a sí mismo, ¿sí? Para que podamos entender mejor este versículo, vamos a ver el contexto, ¿verdad? Porque ¿cuál es esa esperanza? Y veamos lo que dice los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ve cuál es la esperanza que tenemos los que hemos recibido a Cristo? Que un día le vamos a ver, que un día vamos a ser como Él. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Y todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, ¿sí? De manera que si alguien no se purifica a sí mismo, es porque no tiene esta esperanza. Podemos deducir eso, ¿verdad? Si usted dice que es cristiano, ¿verdad? Y ya mencioné esto, que se sale corriendo para irse a fumar un cigarrito, pues no se está purificando. Al contrario, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo, ¿sí? En todos los sentidos, espiritualmente y físicamente. Debemos de comer sanos, debemos de hacer ejercicio, debemos de ejercitar la fe, ¿verdad? Perdón porque tengo que acomodarme mis lentes porque no veo. Usted no puede sentarse, hermano, ahí en la banca, si tiene usted un mal hábito o un vicio, a esperar que el deseo por satisfacer este vicio desaparezca por sí solo. Hay que esforzarnos. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta, ¿sí? Seamos sabios. Lo que nos hace daño, lo que es pecado, apartémonos. Si ya sabemos que está mal, apartémonos de él. De esa manera nos purificamos. La Biblia dice que todo aquel que tiene la esperanza se purifica a sí mismo. Obviamente, hermanos, es el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios obrando en nosotros, la que nos transforma y nos va conformando a la imagen de Cristo. No estamos diciendo lo contrario, toda la gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no participamos, si nosotros no deseamos, entonces dejar la vieja vida, eso no se va a llevar a cabo. Es un proceso que podemos detener. Nosotros incluso podemos apagar el espíritu, contristar y apagar el espíritu, algo que no debemos hacer los cristianos, ¿sí? Y vamos a continuar con los viejos vicios, la vida vieja, si nosotros no participamos en este proceso. Lo que en realidad estamos haciendo cuando no tratamos de purificarnos a nosotros mismos, estamos resistiendo al Espíritu de Dios. Él está trabajando en nuestras vidas, tratando de que cambiemos, diciéndonos lo que está mal
y indicándonos lo que quiere que hagamos que está bien, ¿sí? Y cuando nos negamos, cuando rechazamos todo eso, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Hemos leído en la escuela dominical también cómo los líderes de la nación de Israel, por allá en Hechos, en el capítulo 7, cuando fueron testigos de la muerte de Esteban, con el testimonio de Esteban era tan poderoso como el que Pedro le dio allá en Pentecostés a los judíos, pero estos resistieron al Espíritu en Hechos 7, cuando murió Esteban, los líderes de la nación de Israel, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros hacemos si no nos purificamos a nosotros mismos. El verdadero cristiano sabe por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y por la palabra que nos enseña lo que es malo y hace un esfuerzo para apartarse de aquello. De igual manera, el Hijo de Dios sabe lo que es bueno y lo que Dios espera de cada uno de nosotros y hace un esfuerzo para hacerlo. Hemos oído, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. No es nada más ahí está el plato y agarra tu dulce y ya vete, no. Esta, hermanos, es la lucha del creyente. Sí, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Así decía Pablo. Pero la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? De manera que nosotros debemos esforzarnos, por eso nos fortalece, para que nosotros tengamos el ánimo, las fuerzas de luchar y de resistir, caer en el pecado, ¿verdad? Y de esa manera vamos a colaborar con el Espíritu Santo en su obra de conformación. Si usted persiste en el pecado y no busca o trata de purificarse a sí mismo, entonces está dando evidencia de no ser salvo. Punto número 8. No practicar el pecado. Y hago énfasis en practicar. No practicar. Y vamos a buscar 1 Juan 3, del 6 al 9, que dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente, hermanos, estarán a lo mejor pensando: híjole, yo sí peco. Obviamente todos los cristianos pecamos, ¿sí? No estoy diciendo que no, pero no lo practicamos. Estoy redundando en este tema. No practicamos el pecado. Caemos en el pecado, ¿verdad? Porque si alguno de nosotros dice que no pecamos, somos mentirosos. La Biblia nos dice que si decimos que no pecamos, mentimos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, Juan dice que el que practica el pecado, que es distinto, no es de Dios sino del diablo. ¿Por qué será así? Piense en dos razones, aunque en la Biblia hay más, hermano. El verdadero Hijo de Dios no puede, eso se oye feo, pero no puede tragarse el vómito del pecado como antes. Y le puse vómito al pecado para que tenga una idea de lo asqueroso que debe ser el pecado para un cristiano. Si usted piensa en un vómito y que se lo tiene que digerir, es asqueroso. Así debemos sentirnos
hacia el pecado. Ese asco que nos causa el vómito, ¿verdad? Segunda de Pedro, segunda de Pedro 2:22. Dice así, hermanos: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro vuelve a su vómito y la perra lavada a revolcarse en el cieno. O sea que el falso convertido, el que no es hijo de Dios, vuelve al pecado, lo busca, se complace en hacerlo, ¿verdad? El verdadero hijo de Dios, si es realmente un hijo de Dios, su Padre, Dios, no le permitirá hacerlo así nada más. Si alguien puede practicar el pecado sin ser disciplinado por Dios, sin ser castigado, no es un hijo, es un bastardo, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, En Hebreos encontramos esa cita. ¿Sí? Un falso convertido, un bastardo, si no recibe la disciplina, si usted peca y no hay consecuencias en su vida por el pecado que está practicando, definitivamente no es hijo de Dios. El verdadero cristiano lucha contra el pecado, lucha para no pecar y lucha para hacer justicia. Esta lucha es la evidencia que debe convencernos. Si usted padece esta lucha, si usted cada día está luchando por abandonar el pecado y por hacer justicia, por hacer buenas obras, por no pecar, sabe que es hijo de Dios, porque esa es la lucha del cristiano de todos los días. ¿Sí? No caer en la tentación. Es alguien que ha nacido de nuevo, porque el que no tiene a Dios quiere pecar y disfruta el hacerlo y no quiere abandonar el pecado. No lucha, se entrega a él, ¿verdad? Punto número 9, hermano, ya vamos a terminar, Escucho atentamente las palabras de Dios. Primera de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En el contexto, Juan nos está advirtiendo acerca de los falsos profetas. El viernes pasado, los que vinimos al estudio bíblico, aprendimos que la profecía como tal, como la conocíamos en el Antiguo Testamento, llegó hasta Juan el Bautista, y que hoy el don de profeta es el don de predicar, ¿verdad? Esto lo estudiamos los viernes. Si le interesa conocer más acerca de los dones, lo invitamos, los viernes a las 7. Juan dice que probemos los espíritus si son de Dios. El punto aquí es que él escribió esto con la certeza de que el verdadero Hijo de Dios atendería a sus palabras y las pondría en acción. Oír y hacer, ¿verdad? Sí. Oír en este contexto quiere decir prestar atención, escuchar atentamente. En otras partes de la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Debemos, pues, ser sensibles a la palabra de Dios, que al escucharla seamos movidos a actuar en base a ella. Ya vimos que Juan nos habla de un asunto en particular, pero nosotros podemos extenderlo a la Biblia en general, ¿sí? Podemos decir que si alguien conoce a Dios, oye lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que toda la Biblia inspirada por Dios y útil para enseñar. Si alguno encuentra que no tiene ningún interés, si usted dice: este hermano ya me aburrió, ¿sí? No tiene interés en escuchar la palabra de Dios, no quiere leerla, no la estudia, no la medita, no le interesa la predicación ni la enseñanza que de ella se desprende. Yo creo, hermanos, es muy posible que si usted siente todo eso,
tiene que examinarse muy bien porque posiblemente no sea salvo. Busque por favor Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? De modo que si a usted no le interesa escuchar la palabra de Dios, entonces no es una oveja del Señor. ¿Sí? No es una oveja del Señor. Porque los que son ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Y seguirle es hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Vamos a ver el último punto, hermanos, para que se desperecen un poco ya y se animen. Ya vamos a salir de aquí. Punto número 10. Vencer al mundo. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este último punto, hermanos, a modo de conclusión. Hemos visto ya varios puntos en esta carta de Primera de Juan que nos van a ayudar a examinarnos a nosotros mismos. Les repito, no examine a otras personas, examínese a sí misma. ¿Sí? Y nos va a ayudar a examinarnos y descansar en la certeza de nuestra salvación, o corregir el camino, hermanos. ¿Sí? Ahora podemos corregir nuestro destino eterno si encontramos que fallamos en alguno de estos puntos. Juan dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y veíamos ahora en la clase que el mundo siempre presentará oposición, ¿verdad? En la escuela dominical. Un mundo que siempre estará en oposición, pero al que finalmente nosotros vamos a vencer, porque Cristo ya lo venció. ¿Sí? Un mundo en el cual, mientras estemos en él, vamos a tener tribulación, tentación, pruebas, y aún quizás, aunque no la tenemos, persecución y lágrimas. Vamos a sufrir. Pero todo esto va a pasar, hermanos, ya no será más cuando estemos con Él, ¿verdad? Entonces todo esto acabará, Él enjugará nuestras lágrimas. También nos ha prometido que Él acabará la obra que empezó en nosotros, como dice allá en Filipenses 1:6, ¿verdad? Todo cristiano vencerá al mundo porque Dios verdaderamente está en él y Dios terminará la obra pese a todo. Yo le pido, hermano, hermana, por favor, examínese a sí mismo y pruébese para ver si usted es salvo o no. Pero si usted está seguro ya que tiene a Cristo, entonces permita que el gozo que eso produce, el gozo de saber que somos salvos, que tenemos la vida eterna, le impulse, que le mueva, que lo lleve a servirle al Señor verdaderamente. El viernes invitamos a la iglesia a participar para el día de ayer y nadie respondió, hermanos. ¿Le falta el gozo del Señor? Déjeme decirle que allá afuera hay muchos que están esperando oírle a usted. Hay muchos esperándole oír a usted. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias.